Bendiciones, mis amados hermanos. Dios les guarde, les bendiga. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra conocida por todos nosotros, que está en Marcos 9. Una frase que todos la decimos. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Eso está en Marcos 9:23. Pero antes de tener la exposición de la palabra, vamos a orar. Vamos a presentar este tiempo al Señor para que sea Él el que nos dirija tanto a mi vida, para que me permita comunicar la palabra en el espíritu y en el sentido que el Dios quiere enseñarnos. Y que los que vamos a oír, los que van a oír la palabra, tengan ese oído, ese entendimiento para entender. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, venimos delante de tu presencia para oír de ti. Pedimos tu dirección, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos ayude, tanto que me ayude a mí para exponer correctamente la palabra, sin añadir, sin quitar nada. Y que sea de edificación para cada uno de nosotros. Oro para el que la vaya a escuchar tenga un corazón dispuesto para oír, entender y tomar lo que necesita. Te pido pues que seas tú a favor nuestro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta enseñanza la he titulado La duda detiene la bendición de Dios. Y ya leímos Marcos 9:23, que dice: Jesús dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. En el transcurso de la enseñanza voy a ir leyendo parte del pasaje donde se refiere esta enseñanza. Nadie que dude recibirá nada. El que dude es como la ola del mar que va de un lugar a otro. Pero nosotros que somos cristianos, que hemos creído en Dios, que somos hijos de Dios porque un día decidimos abrir la puerta de nuestro corazón para recibir a Cristo y hacer que Él sea nuestro Señor, nuestra salvación, lo hicimos por un acto de fe. Creímos en Dios sin verlo. Pero la fe no es solo para ser salvos. La fe es para vivir todos los días por ella, a través de ella. De manera que el creer es algo primordial, la base para la vida cristiana. Si usted y yo no creemos en Dios para el día a día, entonces no somos hijos de Dios. Porque hay algo que nos distingue y es que creemos. Eso es, creemos en Dios, creemos en Cristo. Somos cristianos porque creemos en Cristo. Tener fe es creer en Dios y en sus promesas, en sus decisiones, en su voluntad. Creer en Dios es creer en que Él tiene poder. Sin fe es imposible acercarse a Dios, porque Dios es espíritu. No lo vemos, pero sabemos que existe. Y eso es fe, eso es creer. Desde que pasamos de las filas de Satanás, de las filas del mundo, a las filas del reino de Dios, nos convertimos en enemigos de Satanás y de todos sus demonios. Por eso es que Satanás va a atacarnos ferozmente y nos ataca principalmente en nuestra fe. Él hará todo lo posible para poner dudas en nuestro corazón y en nuestra mente. Usted y yo hemos atravesado enormes batallas en la mente, en los pensamientos que vienen como un torbellino y nos abruman, llenándonos de preocupaciones, de angustias, de miedos, de temores, en fin, de todo.
La peor batalla la libramos en la mente, en la fe. En la mente es donde los pensamientos se exageran, donde llevándonos a que las emociones estén a flor de piel, para que luego sucumbir en la amargura, en el resentimiento, en los deseos de venganza, en buscar una restitución. Y después de ello, cuando viene todas esas cosas, viene el no perdón. Y por supuesto, el alma queda herida, vienen las frustraciones, la desesperanza y sin propósito de vida. El maligno realmente, cuando se alinea con nuestras emociones para atacar nuestra creencia en el Dios Todopoderoso, lo hace con la duda. La duda es un arma mortífera en las manos de Satanás cuando nosotros bajamos el escudo de la fe, porque si tenemos la fe en alto, bueno, pueden venir esos ataques, pero no nos hacen daño o no nos hacen tanto daño. Pero si tú tienes fe, si tú puedes creer, como dice la Biblia, todo es posible. Todo es posible, eso lo dice el Señor. Entonces, la importancia de la fe, porque con la fe, cuando mi fe es robusta, entonces yo puedo alcanzar las bendiciones de Dios, las promesas que Dios tiene para ti y para mí. Tenemos que cuidar nuestra fe. Dios es todopoderoso. Él tiene el poder para hacer cualquier cosa, sanar enfermos, resucitar muertos, proveer los recursos para que puedas arreglar tu casa, para comprar el vehículo que necesitas o el dinero para comprar tus alimentos, el vestido, las medicinas, el pago de los útiles escolares. En fin, Dios tiene el poder para hacer todo eso. Pero aunque Él lo tiene todo el poder para hacer eso, Él actúa a través de la fe, de que podamos creer en Él. Entonces, en esta ecuación entre Dios hombre está la fe. Por la parte de Dios, Él no tiene límites, Él puede alcanzar todo, Él puede hacerlo todo. Pero Dios siempre es el hombre que a través de la fe puede detener la mano de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces necesitamos creer y fortalecer nuestra fe. La duda, como he dicho, es uno de nuestros mayores enemigos. Enemigos internos que hay que vencer, porque la duda debilita en gran manera la fe. En este pasaje vemos la situación de un joven endemoniado, una situación que vivía no solamente el joven, ¿no?, sino toda la familia, y todo lo que esto representaba para los padres y para todo el grupo familiar, ya que constantemente estos padres tenían que estar, mira, cuidándolo, vigilándolo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque dice que cuando este demonio atacaba al joven, era con la intención de matarlo. Léalo en el verso 22. Dice, y muchas veces le echa en el fuego y el agua para matarle. Entonces, imagínense esta situación que vivía esta familia con este joven cada vez que el demonio venía a atacar. Este ataque demoníaco, que por cierto es muy parecido a lo que pudiera ser una convulsión tónico-clónica, pero que no es una enfermedad, no, es un ataque demoníaco, así queda registrado claramente en este pasaje. Se repetía vez tras vez por años. Este pasaje no nos dice qué edad tenía ese joven,
Lo que sí dice es que le ocurría desde que era niño, lo que claramente nos habla que era una situación de años de evolución, que no era un evento aislado, esporádico, sino un evento crónico, persistente. Y cuando las cosas pasan por mucho tiempo, agotan, llegan a agotar. Entonces vemos a un padre agotado, un padre que seguramente ya él lo habría llevado a cuanto médico existía en esa época y sin encontrar ninguna solución, sin encontrar que se detuvieran estos ataques. Estas cosas no solamente van a agotar física y emocionalmente, sino hasta financieramente a toda la familia. Porque entonces cada vez que tienen un recurso, bueno, vamos a llevarlo al médico, vamos a hacerle los exámenes, vamos a hacer esto, llevámoslo para allá, para acá. Se convierte entonces en una situación que, por cierto, nosotros la vivimos. Oí decir a estos días a una persona, dice, la economía está mejorando y cada vez uno ahí se va arreglando, hasta que te aparece cualquier enfermedad. Cuando te aparece cualquier enfermedad, se descalabra por completo el presupuesto de la familia. Entonces, ustedes lo saben, ustedes entienden bien cómo se sentía este padre. Un padre que sus recursos ya los estaba agotando. Un padre que ante años, una situación ya me imagino que no tenía esperanza y que su fe estaba siendo destruida. Y bueno, no solamente el padre, yo asumo que la mamá, sus hermanos también estarían cansados de esta situación. Solo la intervención directa de Jesús es el que cambia las historias, tanto de las personas como de la familia. Satanás no solo quiere matarnos físicamente, quiere destruir tu fe, porque sin fe es imposible creerle a Dios y alcanzar las bendiciones. Satanás sabe que tú eres hijo de Dios, que tú tienes el sello divino, pero no puede quitarte tu genética celestial. Y como no puede hacer eso, entonces él va a hacer todo lo posible para destruir la fe, poniendo dudas, inseguridades, temores, angustias, preocupaciones, lo que sea, para que tú no alcances el propósito y los planes que Dios tiene para ti y para tu vida, que son grandes y maravillosos. Sigamos, leamos ahora los versos 17 y 18 de este Marcos 9. Dice así la palabra del Señor. Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti, mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajo y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echen fuera y no pudieron. Fíjense lo que dice este pasaje. Cuando el demonio ataca a este niño, lo sacude, ¿ok? Y lo deja casi como muerto. Más adelante dice así, que lo deja casi como muerto. Y se va secando. Los demonios, cuando esto está en las vidas de la gente, se secan. No florecen, todo se va apagando, hay tristeza, no hay bendición, todo parece que no florece. Dios nos guarde y nos ayude. Este hombre estaba buscando primeramente al Señor Jesús. Fíjense que dice, Maestro, traje a ti, mi hijo. Entonces, al quien primero que estaba buscando era al Señor Jesús, pero no lo encontró. Se encontró fue con sus discípulos y lo trajo a él y le dije, mira, le dijo a los discípulos que le echaran fuera el demonio y no pudieron. No pudieron. Antes de continuar avanzando con este relato, quiero resaltar antes unos versículos previos a este evento.
El Señor venía bajando con Pedro, Juan y Santiago de un monte alto, donde había ocurrido la transfiguración. Quiero que tomen en contexto esto, ¿ok? Él venía de revelarse a 3 de sus discípulos tal como él era, ¿ok? Y allí estaba conversando con Moisés y con Elías. Bueno, pasa ese evento y él llega al pueblo y se encuentra con un gentío, con gente, mucha gente, estaban sus discípulos y estaba discutiendo. Posiblemente los 9 discípulos que se habían quedado allí estarían, después que el padre le trajo a su hijo, estaba endemoniado, ellos estarían, me imagino, orando, peleando, reprendiendo, te echo fuera en el nombre de Jesús, es sano, Señor, suéltalo. Me imagino ese tipo de oración. Entonces, por un lado vemos los discípulos del Señor orando, gimiendo, y por el otro lado, ¿quiénes estaban? Los escribas, que representan esos que se oponen, esos que critican, esos que son unos legalistas religiosos y que se oponen a todo lo bueno en la iglesia. Y por supuesto, Satanás dándose colita. ¿Por qué? Porque sus discípulos allí quedaron avergonzados por ese demonio. El Señor reprenda al diablo. Lamentablemente, esto ocurre aún en la actualidad. No solamente en las calles, o sea, no, ocurre dentro de la iglesia. Cuando el pueblo de Dios se enfrenta al maligno, pero en sus fuerzas, con las armas humanas y no con las celestiales. Cuando pelean las batallas espirituales sin el respaldo del Señor. Entonces el enemigo gana ventaja y se burla de nosotros. El ejército del Señor no puede enfrentar al enemigo con las armas del enemigo. No. No se puede ir a la batalla si primero uno no se somete al comandante en jefe. Primero tenemos que estar alineados al Señor en todo. Para ir a la batalla hay que primero cerrar las puertas que tengamos abiertas. Llámese falta de perdón, llámese falta de sometimiento, llámese incredulidad, llámese avaricia, como se llame, en fin, cualquier pecado. No se meta a la guerra si usted antes no ha cerrado las puertas, es decir, si primero no se ha puesto a cuentas con el Señor y luego tome la autoridad que le ha sido dada y pelee la batalla. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. El diablo solo se va a huir de nosotros cuando estamos sometidos a la voluntad de Dios, sometidos al Señor, sometidos a la autoridad. Amén. Regresemos entonces al relato que venimos contando. El Señor Jesús llega entonces al pueblo y ve el alboroto, ve esta discusión que había alrededor de los discípulos. Le pregunta y él empieza a preguntar, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y el padre del joven es el que le da el parte. El Señor le dice, dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Wow. Ahora, esto no es tanto. Vea lo que el Señor responde primeramente a sus discípulos y luego lo que Él responde al hombre. Se voltea el Señor Jesús, mira a los discípulos y ¿qué les dice? ¡Oh, generación incrédula! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes para que crean? ¿Hasta cuándo he de soportarlos? Y fíjese cómo estoy haciendo el tono de voz, porque yo creo que el Señor Jesús respondió así. No me imagino diciéndole,
¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes para que crean? No, les habló con voz fuerte, les habló con voz con fuerza, con firmeza, mostrándole su disgusto. ¿Por qué esto? Dios puede tolerar que los que no sean cristianos no crean, pero sus discípulos, con los que el Señor ha compartido día a día, que han visto todo lo que el Señor Jesús ha hecho. Entonces, como que no pudieron hacerlo. No pudieron hacerlo porque había incredulidad en los discípulos. Por eso que el Señor les contesta de esa manera. ¿Ok? Porque no había duda. Ellos dudaron de la fe que tenían, dudaron del poder de Dios. Dios les había dicho, el Señor les dijo, todo lo que pidieres en mi nombre será hecho. He aquí les doy autoridad para hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del maligno y nada los dañará. Entonces, por eso que el Señor les habla tan duro a los discípulos. La duda es contraria a la fe, es contraria a confiar. La duda detiene la mano de Dios. La duda impide que llegue la bendición de Dios. Mire, todos los que estaban allí tenían dudas en su corazón. No solamente los discípulos, ¿ok? A los discípulos el Señor los trató con más severidad. Pero al padre del joven también tenía dudas. Pero él fue más sincero. Mire, leamos nuevamente el verso 21 y 22. El Señor le pregunta al papá, le dice, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Qué le parece esa respuesta? Horrible, horrible. Y ya le voy a decir por qué. Esta fue una petición casi insultante para el Señor. ¿Por qué? El hombre le dice, si puedes hacer algo, si puedes hacer algo. En otras palabras, le estaba diciendo al Señor, si tú tienes el poder, si tú tienes la autoridad para ordenar al demonio que salga, ajá. Mire, es tan insultante, es como preguntarle a un maestro si sabe enseñar, o preguntarle a un taxista si sabe conducir, o preguntarle al odontólogo si sabrá sacar una muela. Entonces, este hombre le estaba diciendo al Señor, si tú puedes hacer algo, ¿ok? No. Esto no es el lenguaje que Dios espera de sus hijos. Dios espera que tengamos un lenguaje de fe. Y el lenguaje de fe es el que declara las cosas que no son como si fuesen, que no las ve, pero las declara. No está diciendo, bueno, si puede, Señor. Eso es hablar con duda. Eso es hablar con inseguridad. Eso es desconocer quién es Dios. Y muchas veces nosotros oramos así. Oramos de esa manera. No, hay que orar con sencillez, sí, y ser transparente y decirle al Señor todo lo que sentimos. Pero también hay que orar con entendimiento, con razonamiento. No podemos ser simples. Tenemos que saber lo que estamos pidiendo y cómo lo estamos. Entonces tenemos que cuidarnos de no estar ofendiendo a Dios con nuestras palabras de incredulidad y de duda. Creo que si el Señor Jesús estaba disgustado con su discípulo, con esta pregunta se debió sentir aún más molesto. Pero en medio de esa situación, el Señor no respondió con rudeza a este hombre. No. Por el contrario, el Señor se acerca y le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. El trato del Señor para sus discípulos fue muy diferente al trato
que le dio el padre del joven, porque al que más se le da, más se le exige. Si ya usted es un viejo en la iglesia, si ya ha conocido palabras del Señor, ha recibido carne del Señor, sustento, entonces no espere que Dios le pase solamente la mano allí con ternura, como si usted fuera un bebé recién nacido. Epa, no estoy diciendo que Dios lo vaya a tratar con rudeza, no, 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 no estoy diciendo eso. Pero tampoco lo va a tratar como si usted fuese un nuevo creyente. Porque el Señor quiere que usted entienda que ya usted no es un niño, ¿ok? Y que no puede estar alimentándose solamente de leche. Si usted es un líder en su iglesia, se le demandará de acuerdo a la posición que usted ha alcanzado. Al que más se le da, más se le exige, ¿ok? Pero si es un recién convertido, Dios lo va a tratar como lo es, de acuerdo a lo que usted ha recibido. Si usted solamente sabe, Jesús es mi Señor, hasta ahí lo va a tratar el Señor. El amor del Señor es igual para todos, pero su trato personal depende de el crecimiento que cada uno haya alcanzado en la fe, en la palabra, en la comunión con el Espíritu Santo. Dios dará mayor revelaciones a aquellos que dedican más tiempo a buscar su presencia y le dará menos a los que lo buscan menos. No es que no el Señor no quiera dar, es que nosotros somos los que no queremos buscar. Amén. Entonces hay que buscar del Señor. El amor del Señor es igual para todos, pero su trato personal con cada uno de nosotros es diferente, porque va a depender de nosotros. Amén. Ahora, ¿cuál fue el trato que para este padre él le dijo? Lo que vuelvo a repetirlo. Si cree, todo le es posible. Y ante esta respuesta, el padre de inmediato le responde, creo, pero ayuda mi incredulidad, pero ayuda a no dudar. Otras versiones lo dicen así, ayúdame a no dudar. Otras versiones dicen, ayúdame en mi poca fe. Creo, pero ayúdame a creer más. Sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Ese lo estoy leyendo en diversas versiones, ¿ok? Y me gusta estudiarlo así porque te trae más luz. O sea, ¿qué está diciendo este señor, este hombre, cuando fue confrontado por el Señor? Dice, ¿sí puedes creer? Y él le dijo de una vez, sí. Pero inmediatamente él dice que sí, pero después dice, en su corazón, él dice, no creo todo eso. Él tenía dudas en su corazón, pero con la misma rapidez con que dijo, sí creo, con esa misma rapidez buscó la ayuda del Señor. Reconoció su condición, pero no se quedó allí, sino que buscó la ayuda. Mire, el que me diga a mí que nunca ha tenido dudas, perdóneme de entrada le digo, pero no puedo creerlo. Todos nosotros en algún momento hemos tenido episodios de duda. Todos atravesamos por eso. Pero tener duda en un momento es tolerable. Pero vivir en la duda, no. Tenemos que hacer como hizo este hombre. Señor, ayúdame a superar mi incredulidad. ¿Qué nos está diciendo esto? Que hay que reconocer que no todas las veces estamos full en la fe, que hay episodios de incredulidad. Pero lo segundo es correr apresuradamente al que puede socorrernos en cualquier circunstancia, abrir nuestro corazón y ser honesto con nosotros mismos, porque el Señor lo sabe todo. Ser honesto con nosotros mismos y decir, Señor, ayúdame a creer, ayúdame a aumentar mi fe. Eso es lo que tenemos que hacer. Para finalizar, quiero compartir con ustedes varios puntos más, pequeños,
dice, la duda puede venir por diferentes circunstancias. La duda viene sobre todo cuando usamos el razonamiento intelectual, el razonamiento humano para buscar explicaciones de todos. En mi razonamiento como médico, yo pudiera decir que este joven lo que tenía era una epilepsia con una crisis tónico-clónica y que lo necesitaba era un anticonvulsivante y listo. Pero este pasaje habla claramente que no se trataba de una enfermedad, sino de un endemoniado. No era una enfermedad. Entonces, cuando usamos nuestro razonamiento, entonces, y no la fe, podemos hacer un mal diagnóstico. Y si hacemos un mal diagnóstico, por supuesto que el tratamiento va a ser inapropiado e ineficaz. La fe no está en contra de la ciencia, pero sí está por encima de ella. Entonces, Dios nos ha dado una capacidad, el maestro, el profesor, la ama de casa, a todos Dios les da una capacidad intelectual y un razonamiento para ser un ingeniero, un abogado, pero nunca, nunca el conocimiento humano va a estar por encima del Señor. Entonces, no ponga su razonamiento humano, porque el razonamiento humano más bien le va a hacer dudar. Porque viene, oye, ¿será que esto es verdad o es mentira? ¿Será que tengo que hacer aquí o hacer? Bien, entonces no, hay que desechar, no es desechar, sino doblegar el razonamiento humano a la revelación de la palabra, a la fe, porque la fe no tiene entendimiento. O sea, dígame usted, ¿qué entendimiento, qué razonamiento puede tener en este caso que el Señor le dijo al joven, suelta ese demonio, le dijo al demonio, suéltalo, y inmediatamente se fue? O sea, no hay ninguna explicación o ningún razonamiento. ¿Cómo pudiéramos explicar humanamente cuando se abrió el mar rojo, cuando el hacha flotó, cuando se resucitaron los muertos? Entonces, la fe no tiene explicación. Pero cuando usamos el razonamiento, puede venir dudas, porque queremos dar explicaciones que no se pueden dar. Entonces, hay que confiar en el Señor y poner a un lado nuestra intelecto. Otra cosa que puede poner duda, puede venir duda, es la amargura. Las dudas pueden entrar en nuestro corazón si no perdonamos. Lo que a su vez va a traer eso, amargura del alma. Hay que delastrarse de las heridas del pasado, mis amados hermanos. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, nos extendemos adelante y seguimos. Ya, deje lo que pasó, ya pasó. Perdone al que tenga que perdonar y siga, no se detenga. Otra cosa que puede traer dudas en su corazón es la dureza del corazón. Cuando el corazón se endurece, cuando escucha la palabra de Dios y no obedece. Si hoy escuchas la voz del Señor, no endurezca tu corazón. De manera que si usted escucha la voz del Señor claramente, la entendió y sabe que es con usted, y usted dice, no, yo como que no voy a hacer caso. Voy a ir el Señor le pone que vaya a visitar a un enfermo. No, a lo mejor no, ¿para qué voy a ir? Ese entre razonamiento y desobediencia va produciendo dureza de corazón. Y esa dureza de corazón, lo que hace es que acrecienta las inseguridades y las dudas del corazón. Dios nos libre de eso. La duda, con punto número 4, puede venir cuando no tenemos una relación con Dios y con su palabra. Ya lo hemos dicho. No se trata solamente, la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor.
Pero no se trata solamente de leer o memorizar la palabra, lo cual es muy, muy, muy importante. Pero debe haber una relación con la palabra y una revelación de la palabra. Si leemos unos versículos antes, en el verso 9 y 10, vamos a leerlo, y dice la palabra del Señor. Y descendiendo ellos del monte, ¿quiénes estaban descendiendo? El Señor Jesús con Pedro, Juan y Santiago. Entonces, descendiendo del monte, les mandó que a nadie dijese lo que habían visto. El Señor Jesús les dijo, no, mire, ustedes vieron la transfiguración, pero no se lo digan a nadie, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y ellos guardaron la palabra entre sí, pero entre sí discutían y diciendo, ¿qué sería aquello de resucitar de los muertos? La palabra la estaba dando directamente el Señor Jesús a sus principales discípulos. Y ellos que decían, ¿qué sería esto de resucitar? El centro de la enseñanza de Cristo, que era resucitar de los muertos, se les estaba revelando, se les estaba diciendo a sus discípulos, que más tarde serían sus apóstoles, y ellos no la entendieron en ese momento. ¿Por qué? Porque no había una revelación de la palabra. Ellos discutían entre sí, ¿qué será esto? Entonces necesitamos tener una relación con Dios y con su palabra. Hay que estudiar la Biblia, hay que memorizarla, hay que meditarla en ella. Pero tenemos que pedirle al Señor que nos la revele, que nos ayude a entenderla y que la podamos poner por obra. Amén. Ya para cerrar, como reflexión final. Así que, mis amados hermanos, necesitamos revelación de lo que ya está escrito. 1. Necesitamos mayor intimidad con el Señor. 2. 3. A la hora de orar, tenemos que usar el lenguaje del Señor, dando gracias en todo por lo que hemos recibido, hablando, orando en fe. De lo que no tenemos, gracias, porque sé que lo voy a tener. Gracias por esto. Puede que fallemos en algún momento, que tengamos duda, eso nos puede ocurrir a todos y nos ocurre a todos. Pero no nos quedemos con esas dudas. Desechemos todo lo que nos peso que nos impide avanzar. Hay que ponerse a cuenta con Dios y con los hombres. Perdonar y pedir perdón lo más rápido que sea posible. Y por último, ser obedientes en todo, para que nuestro corazón se mantenga tierno, sensible y nuestra fe crezca. Bendiciones, mis amados hermanos. Dios les guarde y les bendiga.